Bienvenidos, bienvenidas al lanzamiento del archivo virtual ALARI, el Instituto de Investigación Afro-Latinoamericana en la Universidad de Harvard. Agradecemos su acogida de ALARI y también el apoyo del Observatorio Cervantes de Harvard y el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la misma universidad. Coordinado con el seminario Libertades Literarias, Afro-Latinoamérica Escribe, este ciclo inaugural de ALARI es dedicado a entablar conversaciones virtuales con destacados autores y autoras para explorar sus técnicas y estrategias literarias. Las creaciones literarias se toman la licencia de soñar, pensar, reflexionar y recordar, porque por definición el arte es irreverente con la realidad y por eso es capaz de alentar cambios. Sin soñar no cambiamos nada. Así que el valor agregado de estas conversaciones con las importantes autores ya entrevistados y considerados por muchos colegas en cuanto a sus temas y a sus experiencias personales, digo, el valor agregado será la atención que queremos arrojar al arte de escribir desde esta encrucijada de culturas llamado Afro-Latinoamérica. La complejidad misma de la situación permite y obliga a tomar decisiones y desarrollar salidas para alentar la autonomía en la co-construcción de nuevos futuros. Y en ese espíritu del futuro, de pensar al futuro con los colegas, especialmente los jóvenes, es un placer muy particular presentar a la poeta y doctoranda Dina Orozco Herrera, participante del seminario y colaboradora con nuestro invitado de honor hoy, Juan Manuel Olaya Rocha. Por favor, Dina, estás invitada a hablar. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Para mí es un honor estar en este espacio, acompañarles y sobre todo darle camino y de apertura a un lugar, a un espacio como este que nos permitirá poner en contacto con escritores y escritoras, pero sobre todo y específicamente saltar al texto, analizar las obras, vincularlas también a la comunidad de afectos que somos en la diáspora africana, pero también deleitarnos con las obras, es decir, minuciosamente analizar los procedimientos, las técnicas, las herramientas que los escritores y las escritoras afro-latinoamericanos y afro-latinoamericanas desarrollan para gestar una obra literaria. Un símbolo muy importante como la pantera pone un lugar para mí, algo tan metafórico como lo es deleitarse una obra como si fuera un alimento, saltar como la pantera para agarrar la obra, para apoderársela entre las garras, pero sobre todo deleitarla, poco a poco sentir su sabor, su textura, la manera como ese texto nos va hablando, permite definitivamente generar un proceso digestivo con la obra. Y eso es muy importante a la hora de atender un texto literario. Entonces pongamos nuestros horizontes de sentido para este espacio de apertura que también me permite, me interpela a mí como escritora, como poeta, y que nos desarrolla también miradas distintas, inusitadas sobre las obras literarias. Por eso para mí es un honor presentar a Juan Manuel Olaya Rocha, que es un intelectual afroperuano, es literato, es editor, es docente, él también es investigador y difusor, por supuesto, de la literatura afroperuana y afro-latinoamericana. Ahí hay unas publicaciones mías también en su revista de Palenque, Literatura y Afrodescendencia, que es la primera y única revista en el Perú especializada en literatura afroperuana y afro-latinoamericana. Es un proyecto editorial muy importante. Y nuestro invitado de hoy es formado en literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú.
y tiene un posgrado en estudios literarios en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Ha publicado unos diversos artículos en medios impresos y ha participado en una cantidad de eventos académicos, tanto en el Perú como en el extranjero. Yo creo que es un nombre verdaderamente impredecible dentro de este campo. Y aquí el compañero, el colega Olaya Rocha se ha encargado, por supuesto, de reseñar prácticamente muchas publicaciones que se relacionan con la literatura de las y los afrodescendientes en el Perú, y me consta de las y los escritores afro-latinoamericanos en nuestra gran patria, América Latina. Y entre sus escritos más importantes es muy interesante el trabajo que él ha desarrollado sobre la narrativa afroperuana de José Cheche Campos, en la recuperación de la memoria histórica de las negras noches del dolor, y de una escritora que vamos a invitar y que queremos que conozcan muy pronto, Lucía Charrún Illesca, esa primera novelista afroperuana que tiene esta obra magnífica, Malambo. Entonces, seamos todos bienvenidas y bienvenidas a este deleite, a este banquete de palabras, que sea la floresta y el follaje de la voz de Juan Manuel Olaya Rocha que nos permita hoy tener una visita al texto. Visitemos entonces, están hospedados ya invitados e invitadas. Muchas gracias y mucho aché. Muchas gracias, Dina. Y estamos, como dice Dina, encantados y encantadas con esta visita. Juan Manuel, ¿por qué no empezamos por una reflexión tuya sobre tu trabajo editorial, lo que has logrado con una labor impresionante y muy apreciada, y lo que falta por hacer, tus ambiciones como escritor, como editor? Nos interesa mucho, como digo, tu trayecto pasado y futuro. Muchísimas gracias, Doris, muchísimas gracias, Dina, y bueno, y a todas las personas que nos están oyendo y mirando en este momento. Les agradezco la oportunidad de conocer un poco más sobre la literatura afrodescendiente del Perú, de Latinoamérica, desde un punto de vista tal vez poco trabajado, poco difundido, como es el aspecto formal, técnico, estético, ¿no? Y cuando yo observaba la imagen del afiche y lo comentábamos, pensaba en esta idea del tejido, ¿no? Y ver el tejido, ver el texto como un tejido, ¿no? Ya el teórico italiano Cesare Segre hablaba de que el texto es el tejido del discurso, ¿no? Y entonces es interesante observar esta construcción, estas obras como tejidos, y ver a estos autores afrolatinos no solo en un sentido ideológico, no solo ver el aspecto del contenido, que de hecho es muy importante, pero también verlos como creadores, como estetas, ¿no? Que finalmente esto es un factor muy importante para tenerlos como sujetos discursivos, autónomos, con una voz propia, ¿no? Y sobre todo, y es importante recalcarlo, que observar este aspecto formal no invalida el aspecto ideológico, el aspecto del contenido, las reivindicaciones, ¿no? Por el contrario, dialogan constantemente y ver esta parte técnica, formal, nos ayuda a comprender justamente también varios elementos inmersos en el contenido de los textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesante reflexionar hoy día sobre estos temas. Y bueno, a tu pregunta, principalmente yo siento un compromiso muy fuerte por la literatura afroperuana. Me interesa dilucidar muchos aspectos que se han trabajado sobre este campo creativo y crítico. Y sobre todo porque es un tema muy poco trabajado, muy poco difundido en la academia peruana. Básicamente esto de aquí responde a intereses aislados de docentes, investigadores, más que a un esfuerzo estructural, digamos, del sistema académico, ¿no? Entonces hay investigadores que han trabajado esto y digamos que son los que se encargan de
de difundir, de comentar obras, de analizar obras. Y entonces es así que surge este proyecto de Palenque, Literatura y Afrodescendencia, que es una revista y está proyectada a todo un proyecto editorial, ¿no? Que nació en 2016. Pensamos en principio en trabajar una revista que se publique de manera anual y que recoja todas estas voces sobre la afrodescendencia, principalmente enfocada desde el aspecto literario, ¿no? Y digamos con un fin también de que que el lector tenga acceso a estas obras tan amplias en todo el Perú que no se conoce muchísimo, ¿no? A tal punto de que es la primera revista especializada en este tema, ¿no? O sea, siempre ha existido un fuerte trabajo con el espacio andino, ¿no? Y otras manifestaciones artísticas y literarias, pero en el aspecto literario de lo afroperuano no, es una deuda que tenemos, ¿no? Entonces creo que este es un pequeño proyecto que aporta a los distintos esfuerzos que vienen desarrollando académicos y que creo que es muy importante para empezar a dar a conocer digamos, todas estas experiencias, todas estas habilidades artísticas que tienen nuestros escritores afroperuanos, ¿no? Muy bien. Yo sé que nos trajiste algunas imágenes de la revista para que conozcamos la revista y veamos la gama de artículos y de Sí, obras literarias que se ofrecen a través de la revista. No sé si quieres compartir algo de tu cosecha. sí, vamos a ver algunos. Antes me gustaría primero enfatizar en algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, ya hace algunos años la investigadora Marta Ojeda mencionaba digamos, el hecho de que uno de los máximos representantes de la literatura o de la poesía afroperuana, como Nicomedes Santa Cruz, no haya formado parte de esta generación poética peruana del 60 y el 70, ¿no? Y problematizaba esta idea de por qué un escritor que cumplía con todas las características de esta generación no formaba parte de este canon, ¿no? Y es importante retomar esta idea porque nos permite ver algunos aspectos ligados no solo a aspectos ideológicos, no solo a reivindicaciones, sino también aspectos técnicos que Nicomedes Santa Cruz, por ejemplo, ya trabajaba para la época y que sin embargo no fueron considerados dentro de esta generación, ¿no? Sabemos que Nicomedes Santa Cruz él tiene un amplio dominio de las técnicas poéticas, ¿no? Que se evidencia en múltiples formas estróficas, que tiene que ver con el manejo de la décima, ¿no? La décima glosada o la décima espinela de pie forzado, ¿no? Y entonces hay que verlo también desde ese lado, ¿no? No solo como el que reivindica las raíces africanas en el Perú, sino también como el que maneja toda una tradición poética que nos remite al siglo de oro español, ¿no? Y que aquí en el Perú adquieren determinados matices más populares, ¿no? Donde hay digamos, un hábil manejo del lenguaje que adquiere todo un tono irónico, satírico, metafórico. Hay una serie de manejos poéticos, metáforas, símiles, anáfora, y bueno, y que los poetas de la generación del 60, del 70 peruano también lo manejaban, pero Nicomedes Santa Cruz quedó fuera, ¿no? Quedó fuera por distintos factores, y entonces justo esto nos permite ahora reflexionar, ¿no? Sobre, estamos mirando a nuestros escritores afroperuanos, afro-latinoamericanos, desde un punto de vista que, si bien es importante, desde el aspecto de las reivindicaciones, la visibilización del tema afroperuano, pero tal vez estamos descuidando el otro aspecto que tiene que ver con lo formal, con lo técnico, ¿no?
Nicomé de Santa Cruz, su hermana Victoria Santa Cruz también, digamos, con este poema muy conocido que es Me gritaron negra. O sea, ellos ya renuevan el lenguaje poético, ¿no? Ellos alcanzan todo un grado inusitado de originalidad, ¿no? Al hacer dialogar la performance, la oralidad, la poesía y la música, ¿no? El teatro. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante partir de esta reflexión, ¿no? Porque es fundamental también volver a ese tejido, ¿no? Volver a esa parte estructural, ¿no? Y en ese sentido también quería retomar un poco esta idea del crítico y escritor costarricense Quince Duncan, ¿no? Cuando él hablaba de esta nueva corriente literaria afrohispánica como el afrorrealismo, ¿no? Lo que él llama como el afrorrealismo literario, ¿no? Y él cuestionaba o llamaba la atención un poco esta idea de que los críticos, los estudiosos de esta literatura latinoamericana, no han advertido la presencia o el surgimiento de esta nueva literatura, de esta nueva corriente literaria, que va a dejar de lado muchos aspectos ligados a referentes canónicos occidentales, y que se va a distinguir del realismo mágico, se va a distinguir del negrismo, se va a distinguir de la literatura de la negritud, ¿no? Y donde lo africano o esta visión afrocéntrica, los referentes míticos de raíz africana, no son elementos decorativos, sino que son elementos centrales en estas obras, ¿no? Y él da una serie de características, como por ejemplo, la restitución de una voz afrocéntrica, ¿no? La búsqueda y la proclamación de una identidad afrodescendiente, ¿no? La reafirmación de un concepto de comunidad ancestral. Bueno, y podríamos mencionar más, ¿no? Toda una serie de elementos africanos que incorporan estos autores afrorrealistas. Y lo curioso es que, bueno, no curioso, ¿no? Lo interesante para nosotros es que Lucía Charún Illescas, la novelista afroperuana, es tal vez, digamos, su novela Malambo es una obra central al momento de desarrollar Quince Duncan esta propuesta del afrorrealismo literario, ¿no? Y él cita una serie de ejemplos de la autora, ¿no? Y que me gustaría tal vez mencionar de manera panorámica antes de entrar a las imágenes que les quiero compartir, ¿no? Porque mucho hablamos, por ejemplo, de una visión afrocéntrica, de una mirada desde adentro, ¿no? Pero siempre lo hemos visto desde el punto de vista de la autoría, por ejemplo, o que el autor es afrodescendiente, se identifica como afrodescendiente, ¿no? O tomamos en cuenta otros elementos que también son importantes, ¿no? Que tienen que ver con el contenido, que tienen que ver con la experiencia del autor, ¿no? Pero esta mirada desde adentro también se puede explicar a partir de elementos internos del texto, ¿no? A partir de estrategias narrativas, literarias que autores, ¿no? Y yo quería retomar este ejemplo que toma Quince Duncan del Reino de este Mundo, por ejemplo, de Alejo Carpentier, ¿no? Cuando a Macandal lo capturan y él se va, bueno, y los blancos lo van a quemar, ¿no? Los blancos lo van a quemar, pero lo que observan los personajes, los esclavizados, no es a un Macandal que está siendo quemado. Ellos observan a un Macandal que se está yendo volando como un ave, se está yendo libre, ¿no? Entonces tenemos dos perspectivas, ¿no? Tenemos lo que ven los personajes negros esclavizados y tenemos lo que ven los blancos, ¿no? Pero aquí lo importante es qué ve el narrador, ¿no? ¿Qué ve la voz narrativa? Y en el Reino de este Mundo lo que ve la voz narrativa es lo que ven los blancos, ¿no? O sea, para la voz narrativa este personaje está siendo quemado por los blancos, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo a partir de la voz narrativa se puede tomar también una posición, ¿no? Mientras que Carpentier lo ve desde una mirada desde afuera, de lo que ven los blancos. Por ejemplo, Charún Illescas también tiene varias escenas interesantes que nos muestran lo contrario, ¿no? Cómo esta visión desde adentro se puede explicar a través de estrategias literarias. Y, por ejemplo,
hay dos escenas muy interesantes que lo voy a comentar rápidamente y que también ya han sido retomados por la investigadora Marta Ojeda en un artículo sobre Malambo, ¿no? Hay un personaje en Malambo que es un español, Chema Arosemena, que él se dedica a observar. Él es un español que observa y escribe las costumbres de la sociedad limeña, las costumbres de los indios, de los negros, ¿no? Pero él, en un viaje por Malambo, donde están los galpones de los esclavos, él iba a escribir, a observar y a escribir, ¿no? Cómo se comportan, sus costumbres. Él es engañado por unas esclavas, ¿no? Él se pierde en Malambo, se pierde, no sabe cómo salir a la ciudad de los reyes, ¿no? Y dos esclavas van a aprovechar el momento, van a ver a este español blanco y van a marcarle la cara con la carimba, ¿no? La cara lo marcan con los sellos de la carimba y resulta que este español, después, perdido en Malambo, empieza a caminar, ¿no? Y la voz narrativa lo que nos dice es que este personaje que observaba tanto, que escribía, finalmente está siendo ahora observado, ¿no? Él está siendo observado por toda la población de Malambo, está siendo objetualizado, está siendo descrito. Los personajes afrodescendientes lo describen ahora a él, lo observan, ¿no? Entonces hay una inversión de valores, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en una escena cuando están vendiendo en la plaza pública de la ciudad de los reyes a los esclavos, ¿no? Y se ponen cara a cara el esclavo guararé con el comerciante esclavista Manuel de la Piedra. Se ponen cara a cara y los dos se observan. Pero la voz narrativa toma la voz del personaje. Es decir, el personaje lo empieza a observar a él. Y el personaje lo empieza a calificar y empieza a hablar de los olores. Todo esto que describían sobre los esclavizados, de los olores del cuerpo, cuando le revisaban los dientes como animales al momento de la venta, es lo que hace el esclavo con el esclavista. Él lo observa, él habla de los olores del esclavista, él habla de la animalidad del esclavista, ¿no? Y él empieza a emitir una serie de juicios. Él se convierte en un sujeto discursivo, ¿no? Porque ahora él es el que está observando. Entonces tomo solo estos dos ejemplos, digo, para mencionar de que esta visión desde adentro, tiene que ver también con otros aspectos que escapan a lo meramente étnico, a la mera experiencia del autor, ¿no? Si bien encontramos que existe toda digamos, una ideología que intenta reivindicar todo esto, ¿no? Eso es totalmente cierto, pero también hay toda una pericia técnica, ¿no? Hay todo un trabajo literario, ¿no? que invierte esos valores, ¿no? Y que a veces escritores no tan hábiles en el manejo de estas escenas, ¿no? Podrían por ahí pasar desapercibidos o mostrar ciertas contradicciones, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante, ¿no? Reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y bueno, en general podríamos decir que la literatura afrodescendiente del Perú muestra muchos aspectos muy interesantes que tienen que ver con lo formal, ¿no? Ha desarrollado mucho el aspecto poético, ¿no? Retomando algunas estructuras tradicionales como es la décima, las cumananas, ¿no? Versos octosílabos, la métrica, la rima, ¿no? Pero siempre le ha incorporado muchos elementos que tienen que ver con la ironía, la parodia, tienen que ver con lo satírico, ¿no? Y eso se observa no solo en la poesía, también en la narrativa, ¿no? La narrativa es muy interesante. Pero en el caso poético, digamos que esto obedece a toda una tradición, ¿no? Que tiene que ver también con la oralidad. Con la oralidad no se puede entender la literatura afroperuana y afro-latinoamericana desvinculada de lo musical, por ejemplo, ¿no? De lo musical, del ritmo, de la performance. Y observamos que esto que surge dentro del plano de la oralidad también es retomado dentro del plano estrictamente escrito, ¿no? O sea, desligarse de esa oralidad, de esa memoria, es inconcebible dentro de la literatura afroperuana. Y incluso en el Perú, que es un país donde, debido a los procesos históricos, geográficos, se ha perdido muchos elementos, digamos, de raigambre africana, ¿no?
y que se manifiestan a partir de todo un sincretismo con el mundo andino, el mundo occidental, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy interesante, ¿no? De Bueno, reflexionar. Sí. me da mucha pena interrumpir, Juan Manuel, porque aquí estoy tomando nota como buena alumna para volver a leer a esos grandes escritores y seguir tu consejo de afinar el oído. Yo quiero tomar el minuto aquí para invitar a los oyentes, a los participantes en la red, a escribirte preguntas. Ya tenemos varios comentarios sobre editoriales interesantes que quizás desconozcamos, pero por favor, estimado público, escriban sus comentarios, sus preguntas, las vamos a conservar y ojalá podamos seguir la conversación. No interrumpo más, tenemos 5 o 10 minutos para... Sí, mostremos las imágenes para cerrar, digamos, como para aterrizar, ¿no? En estos ejemplos concretos donde los aspectos literarios, técnicos, se manifiestan de diversas maneras, ¿no? En el Perú se han tomado diversos rumbos, digamos, y que es interesante mencionarlo, ¿no? Mientras van colocando las imágenes, yo les quiero comentar, por ejemplo, de este escritor que estamos viendo aquí, que es Antonio Gálvez Ronceros. Él es un escritor de Chincha, y él tiene un libro muy importante en la literatura peruana, ¿no? Y muy controversial también, que es Monólogo desde las tinieblas. He tomado este pequeño fragmento para ver cómo se trabaja el lenguaje, ¿no? Este escritor, por ejemplo, es muy hábil en trabajar el cuento y el relato breve, ¿no? O sea, tiene una capacidad de sintetizar, de decir tanto en tan poco, ¿no? Con una estructura tal vez poco vista en la segunda mitad del siglo XX en la narrativa peruana, ¿no? Este escritor, por ejemplo, trabaja mucho bueno, es un lenguaje, digamos, sencillo, no presenta mayores complicaciones, que sintácticamente no hay demasiada complejidad, son frases breves, es un léxico muy básico, pero hay una mezcla, hay todo un trabajo de estructuras fonéticas, ¿no? Que tienen que ver con la recuperación de la oralidad, ¿no? O sea, fonéticamente digamos que es como que una renovación aquí en la literatura peruana, ¿no? Donde se recuperan una serie de modismos, el dialecto popular, ¿no? Si ustedes pueden observar ahí, algunas palabras presentan esta supresión de fonemas, determinadas consonantes, ¿no? Y digamos que este es un aspecto de la literatura, de la narrativa afroperuana, ¿no? El trabajo con la oralidad, el intento de reproducir el habla popular de los personajes. Obviamente que aquí hay todo un trabajo también estético, que el mismo autor lo menciona en una entrevista, ¿no? Donde él tiene que también recurrir a ciertos artificios para cumplir con sus objetivos estéticos, ¿no? Es decir, no es un trabajo de grabación que él plasma en sus textos, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo para ver una muestra de cómo se ha ido trabajando, ¿no? El aspecto de la oralidad, la recuperación del habla popular. En la siguiente imagen tenemos a otro escritor, que es Gregorio Martínez Navarro, ¿no? Él es de Coyungo, que queda en Nazca, en la región de Ica. Él falleció en 2007, él vivió las últimas décadas en Estados Unidos, y es uno de los escritores también más originales que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Donde él, a pesar de compartir muchos elementos con Antonio Gálvez Ronceros, por ser de la misma región de Ica, y por ser ambos, digamos, quienes exploran las experiencias de los pobladores negros del campo, principalmente, él ya no hay una preocupación aquí por la reproducción o la recuperación de elementos fonéticos, digamos, ¿no? De esta reproducción del habla popular a partir de la supresión de determinadas consonantes, ¿no? Sino que básicamente es un autor que es hasta cierto punto muy poético. Él trabaja una serie recupera una serie de vocablos
de origen quechua, afroperuanismos, arcaísmos, pero lo que yo quiero resaltar con este ejemplo es, aquí observamos el texto es sobre una escena sexual, ¿no? Es una escena sexual, pero el autor tiene una capacidad de trabajarlo de manera tan poética, con una serie de metáforas, ¿no? Yo quisiera leerlo rápidamente. Este es un fragmento tomado de su libro Cuatro cuentos eróticos de Acari. Ansiosos por saborear el encanto de la dicha, no buscaron recaudo ni acomodo. Allí nomás, al pie de la candela, se arremangaron los estorbos y al instante ya estaban en lo mejor, convertidos en un enredijo de asesidos. Después de larga y sostenida trocatinta, una desesperación placentera que los llevó a los bordes de la agonía, la pareja de perversos resucitó, pero se quedó adormecida y gozosa, saboreando sin apuro el regusto que les había quedado en la boca luego de comer la fruta prohibida. Es decir, una escena sexual plasmada a partir de una serie de imágenes, de elementos metafóricos, ¿no? Y sobre todo con ese guiño paródico que siempre tiene Gregorio Martínez con la Biblia, con estos elementos religiosos occidentales, ¿no? Una de las características tanto de él como de Antonio Gálvez Ronceros es la parodia, ¿no? Ellos parodian mucho estas narrativas canónicas occidentales, y Gregorio Martínez lo hace constantemente con la Biblia. Y su libro, digamos, su libro fundamental es Canto de Sirena, ¿no? Canto de Sirena, que bueno, ya no vamos a comentarlo, pero es un libro que los invito a leer porque es uno de los más importantes del autor. Pasamos a la siguiente imagen. Bien, aquí parece que no se ve completo abajo, pero retomé algunas fotos de los distintos poemarios que tiene este importante poeta como Máximo Torres Moreno, Majestón, un poeta aquí del Callao, del puerto más importante del Perú, y por donde llegaban principalmente los barcos negreros, ¿no? Para distribuirlos a la ciudad de Lima y a las principales haciendas, ¿no? Entonces, este es un poeta, yo diría, fuera de serie, ¿no? Es un poeta, es un caso un poco extraño aquí en el Perú. Dentro de la poesía afroperuana nadie la ha trabajado como él. Si nosotros observamos las imágenes, encontramos muchos elementos visuales. Él es un poeta que trabaja mucho con lo visual, ¿no? Intenta jugar con los espacios de la hoja. Pero sobre todo, el aspecto fonético, la recuperación de onomatopeyas, podemos observar ahí ese intento de representar a través del lenguaje los sonidos de la percusión, por ejemplo, ¿no? Muchos elementos rituales. Sus poemas tienen todo un carácter religioso, donde, digamos, lo visual con lo sonoro se mezclan también con aspectos míticos, ¿no? Que tienen que ver con las deidades yorubas, los orillas, ¿no? Él empieza a recuperar mucho eso, ¿no? Tal vez podemos ver rápidamente ahí, y podemos ver, ¿no? Obatalá, Yemayá, Babaluayé, podemos ver ahí las onomatopeyas, ¿no? Con los sonidos de la percusión, ¿no? Es un poeta que trabaja muy bien estos ritmos afrocaribeños, ¿no? Y lamentable de que no se le conozca mucho aquí en el Perú, no se ha escrito mucho sobre él, y es muy interesante, ¿no? Sería interesante conocerlo. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Bueno. Y creo, Juan Manuel, que vamos a dejar al público con más ganas que satisfacción y que te busquen a través de la revista y otras conversaciones que ojalá tengamos al futuro. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea era dar a conocer de manera general, ¿no? Aunque estoy entrando un poquito en algunos detalles, pero de manera muy panorámica, ¿no? ¿Por qué tomé estos cuatro fragmentos, digamos, de distintas obras, ¿no? En la foto vemos ahí a la poeta Mónica Carrillo, que aparece arriba. Bueno, ahí está Máximo Torres Moreno, y abajo aparece Lucía Charún Illesca, la autora de Malambo, ¿no? ¿Por qué tomé estos cuatro? No sé si abajo se observa, parece que está cortado, pero resulta que, así como estos cuatro ejemplos, he encontrado muchos, ¿no? Donde la poeta Mónica Carrillo, en su poema Interseccional, incluye un rezo de la voz lírica, ¿no? De la voz poética, que dice: Abasiquirio, Sairo, Saico, mientras hay diablos, hay diablitas. Más abajo,
bueno, yo no lo alcanzo a ver. En el otro poema de Máximo Torres Moreno empieza sus versos diciendo: chivo que rompe tambor, con su pellejo paga. Eh, Abajo, en uno de los fragmentos de Lucía Charún Illescas, el protagonista, Tomasón, menciona una frase como que Dios no castiga ni con piedra ni con palo, ¿no? Y en el otro fragmento menciona una expresión sobre la muerte, donde menciona que hasta el más fuerte vuela por el cielo igual que hoja, ¿no? Refiriéndose a que hasta el más fuerte puede morir, ¿no? Y entonces me pareció interesante el hecho de que en estos procesos creativos que tienen estos autores, cómo juegan los elementos intertextuales, ¿no? Las distintas voces o los distintos textos que pueden estar dentro de estos textos. Y tal vez muchos de ustedes ya hayan encontrado el elemento común de todos estos, pero este de aquí son frases muy populares, son refranes, principalmente difundidos en la tradición oral afrocubana, ¿no? Y incluso muchos de ellos, o varios de estos que he presentado aquí, son recogidos por Lidia Cabrera en su librito sobre el refrán de los negros viejos, ¿no? Y es interesante también observar esto, ¿no? Cómo nuestros creadores están observando otras tradiciones, están observando otros textos, y lo incorporan en sus textos. Obviamente que este es todo un trabajo técnico también que tiene que ver con la intertextualidad, con ese collage verbal, ¿no? Y otras cuestiones también ideológicas de recuperación de esa memoria histórica, ¿no? Pero es interesante también, ¿no? Cómo dialoga muchos elementos propios de la afroperuanidad con esas experiencias africanas también, sobre todo en estos espacios donde se mantienen mucho más fuertes estas raíces africanas, como es Cuba, el Caribe, ¿no? Entonces me pareció interesante traer estos ejemplitos, ¿no? Y pasamos a la última imagen, ya para cerrar. Bueno, aquí tomé dos páginas contiguas, lo voy a mencionar rápidamente sobre Malambo, porque podemos encontrar varios elementos que son recurrentes a lo largo de su obra. En principio encontramos arriba un rezo a Yemayá, ¿no? Es un rezo a Yemayá que la autora incorpora, ¿no? Y sobre todo que son rezadas o cantadas no solo por la esclava Pancha Parra, que es digamos, la esclavizada aquí, sino también por personajes andinos, ¿no? Más abajo observamos algunos juegos sonoros que la autora presenta en su prosa, ¿no? Ahí hay unos juegos, dice: Casimiro y ella reía feliz de estar dando vueltas en sus brazos y verse en su aliento salado envuelta, dando tantas vueltas, ¿no? Hay un juego también con estas palabras, digamos, un juego de paronomasia, si se quiere, ¿no? Vueltas, envueltas, nuevamente vueltas. Más abajo, donde parece oscuro que no se ve, hay otra canción que incluye la autora, que es, digamos, ya es más popular, que tiene que ver con el son de los diablos, y donde se ven algunos elementos corales también, donde se repiten, hay un coro que repite, ¿no? Digamos que es un canto, pero que involucra a toda una colectividad, ¿no? En la siguiente página, ahí hay una especie no, perdón, en la anterior. Ahí también he tratado de resaltar una partecita donde juega con las palabras canto, encanto, o más adelante con estas aliteraciones del sonido de la R, ¿no? Rompió, rumor, risa. Más arriba podemos observar también una imagen muy metafórica, ¿no? Donde Casimiro, que es una especie de diablo, tenía el rostro bañado de luna, haciendo referencia a este brillo, ¿no? Y bueno, más abajo no logro ver, pero también marqué por ahí una metáfora muy interesante. Y cuando marqué aquí estas dos flechitas, ya para terminar, ¿por qué marco esto? Porque de pronto estamos leyendo la obra en esta primera parte, que trata de describir de manera muy simbólica, muy onírica, este encuentro de Pancha en el mundo de los muertos con este diablo mayor que es Casimiro, ¿no? Y un encuentro muy simbólico, hasta erótico. Y de pronto, en el siguiente renglón, ya estamos en el centro de Lima, en la ciudad de los Reyes. Estamos en la casona del comerciante de esclavos Manuel de la Piedra, que no puede dormir porque sus gallos están que lo estorban. Entonces, hay estos saltos en Malambo.
hay estos saltos, hay estos cambios de escenas, de secuencia, sin ningún aviso previo, sin ninguna marca textual, ¿no? Son saltos incluso imperceptibles, y que esto ha servido un poco para que la crítica también mencione de que estos aspectos formales, estos saltos imperceptibles, tal vez podrían alejar un poco a los lectores menos preparados, ¿no? Se podrían perder un poco. Pero bueno, esto es lo que quería compartirles de manera muy general, y bueno, podríamos comentar, responder algunas preguntas. Lo que quiero decir es que son muchísimas las excelentes preguntas que has inspirado, y eso nos obliga a reanudar la conversación en otro momento.